Hola clipetes, bienvenidos a una nueva edición de los desastres tecnológicos 2015. Y como no podía ser de otra manera, contamos con la colaboración especial de El Pollo de Goma. Pollo de Goma que, por cierto, está firmado por Tim Schafer, el creador de Monkey Island. Como todo en este mundo, la tecnología tiene sus cosas buenas, sus cosas regulares y sus cosas malas. Y luego están los desastres. Y ahí es donde estamos nosotros, para recopilar todos estos desastres que han ido sucediendo a lo largo de 2015. Así que, comenzamos. Ciberdelincuencia. Si el año pasado veíamos problemas de ciberdelincuencia como el Celebgate o los hackeos a Sony, eso ya sin hablar de la famosa película The Interview, este año la ciberdelincuencia no ha sido menos. Uno de los ciberataques más sonados ha sido sin duda el de Ashley Madison, esta red de contactos que une a gente que está casada con gente que está casada, pero no con su propia pareja. O sea, es decir, que los une un casado con una o con uno y otro, bueno, en fin, en definitiva, que los une para que se líen. El hackeo consistió en que estos ciberdelincuentes tuvieron acceso a la base de datos de Ashley Madison y una vez que tenían acceso a la base de datos y tenían ya todos los datos, pues chantajearon a la empresa para no hacerlos públicos. Claro, que los hicieron públicos de todas formas. Así que publicaron los datos de un montón de gente que ponía los cuernos a sus parejas para escarnio público. Del hackeo tampoco se han librado empresas como Adobe, que ha visto comprometida la información de 150 millones de cuentas, ni más ni menos. Una barbaridad para una empresa que ahora obliga a estar conectada a la nube para poder utilizar sus servicios. Es que los ciberdelincuentes no tienen corazón. Son capaces incluso de atacar a los más pequeños, a los niños, a través de empresas de juguetes como Vitech, que ya sabéis que tienen juguetes conectados. El caso es que tuvieron acceso a información tanto de adultos y de niños, como por ejemplo, pues las edades, teléfonos, direcciones. Vamos, que con esto del Internet de las cosas y de los aparatos conectados, quizás habría que tener un especial cuidado en todo lo referente a los menores. Imaginaos que un día de repente pues pasáis por un Starbucks y decís, pues voy a pagar con mi monedero digital este estupendo mate laquiato. Y de repente os dais cuenta de que el dinero que teníais en el monedero digital ha desaparecido. Bueno, pues ese ha sido otro de los grandes hackeos que han sucedido en este año. Es que privarnos del café, si es que ya es lo único que nos queda. Y tenemos otros dos grandes desastres, que estos no son estrictamente por ciberdelincuentes, sino por errores de las propias empresas. Todos los años por estas fechas hay algún servicio de videojuegos que falla. Y en esta ocasión le ha tocado a Steam, que por un error hacía que los usuarios, al intentar conectarse con su cuenta, se conectaban a otra. Esto podría estar muy bien si la otra cuenta tuviese muchos juegos, pero imaginaos que no ha comprado ninguno. Bueno, en cualquier caso, está mal de todas formas. Por su parte, Lenovo la lió un poquito parda, incluyendo adware en algunos de sus portátiles. Con esto lo que sucedía es que el usuario iba a páginas que previamente Lenovo había seleccionado pues porque tuviese acuerdos o demás. Vamos, publicidad, que les mandaba a los usuarios a determinadas páginas de publicidad, algo que desde luego no gustó mucho. Por este tipo de cosas no nos extraña que muchos usuarios hayan decidido poner adblockers en sus navegadores, con lo cual todas aquellas páginas web que viven eminentemente de publicidad, pues resulta que se quedan sin esos ingresos. Y esto al final ha acabado siendo pues un choque de trenes que ha acabado en una crisis. Así que si ponéis adblockers, pues a lo mejor dejáis de ver esos bonitos banners que aparecen en la parte de abajo. No, bonitos no son, pero desde luego sí que nos ayudan a seguir haciendo lo que hacemos. ¡Telefónica! Sí, amigos, hemos dedicado un bloque especial a Telefónica porque ha tenido grandes liadas este año. Y eso que César Alierta, el jefazo de Telefónica, alertaba, perdón por el chistaco, de los grandes monopolios que suponían Apple y Google, cuando ellos hacían exactamente lo mismo, por lo menos lo intentaban, porque al final había muchas cosas que les salían bastante mal. Un buen ejemplo es su recién presentado ScreenFusion, un servicio que va un paso más allá del decodificador, pero que no significa que sea un paso adelante. De hecho, parte de este servicio es el alquiler de una tele en la que solo puedes ver los contenidos de ellos. Vamos, no puedes hacer muchas más cosas, porque no puedes conectarle ni un disco duro y ni siquiera una consola.
cuando ahora que no tiene una consola que conectar. Y encima, si lo hiciese bien, pero es que la calidad es un poco regulera. Pero también ha entrado en conflicto con Netflix, que como sabéis ha llegado a finales de año a España. El caso es que los usuarios de este servicio de streaming ven mermada su velocidad cuando están utilizando la fibra de Telefónica. Esto podría simplemente ser un parecer, pues me parece que, pero hay pruebas reales en las que se demuestra que Telefónica es la que menos ancho de banda da en estos casos. Esto parece ser una treta para que Telefónica obligue a Netflix a pagarles un extra por darles ese ancho de banda. Pero claro, es que nosotros los usuarios ya estamos pagando una pasta por tener la fibra. Que no nos fastidien con eso, que nos dejen tener el ancho de banda que tenemos contratado. Pero no hay más, porque parece que lo que toca Telefónica pues tiene un poco de gafe. Ya ni que decir tiene si hablamos de redes sociales, pero en este caso lo han hecho con algo que a nosotros nos ha dolido un poquito más en el corazón, y es Firefox Phone. Una estupenda idea con un nuevo sistema operativo que al final no solo acabó siendo un desastre desde el momento en el que se lanzó hasta ahora, sino que encima ha acabado cerrando el proyecto. Algo que nos da una auténtica pena, porque no solo contábamos con que hubiese un jugador más, sino que además era un gran jugador y de código abierto. Y no nos podemos olvidar de la huelga de instaladores que ha sufrido Telefónica, bueno, o mejor dicho, que han sufrido los clientes de Telefónica durante semanas. Vamos, gente que quería contratar el servicio y no podía, gente que tenía el servicio y le daba un problema y no se lo solucionaban. En definitiva, un auténtico desastre que ha hecho que muchos usuarios estén descontentos y otros muchos ni siquiera hayan podido contratarlo. Y es que es una auténtica pena, porque desde luego tienen una fibra que funciona perfectamente. Bueno, salvo si quieres ver Netflix. Y finalmente, la guerra por el fútbol. En la oferta televisiva de Telefónica podemos encontrar prácticamente de todo, incluso fútbol. Pero este año las negociaciones, o las no negociaciones, o la falta de negociaciones, o las discusiones en las negociaciones, han hecho que hayan dejado de emitir la Liga de Campeones, la Champions League, algo que sin duda alguna a los más forofos del fútbol pues les ha dolido también bastante. Microsoft. Este año para Microsoft es un año agridulce. Por un lado, a primeros de año tuvieron que despedir a 8.000 trabajadores procedentes de Nokia. Una auténtica desgracia, sobre todo teniendo en cuenta que Nokia traía toda aquella parte de telefonía móvil que siempre les funcionó tan bien. Y precisamente es en la parte de telefonía móvil donde Windows 10 ha fallado un pelín, no porque no funcione bien, sino porque se ha lanzado a finales de año, cuando realmente lo que hubiese molado es que se hubiese lanzado cuando se presentó Windows 10 para ordenadores. Vamos, por el veranito. De hecho, la actualización de Windows 10 para smartphones todavía no ha llegado, con lo cual solo los dispositivos Lumia nuevos tienen la disponibilidad de Windows 10 en su sistema operativo. Apple. El mayor desastre de Apple de este año viene de la mano del Apple Watch, y no porque no funcione bien o porque no se haya vendido, sino precisamente por lo desastroso de la organización y la distribución cuando lo pusieron a la venta. Las reservas online se agotaron en horas. Ibas a la tienda, lo podías ver, pero no lo podías comprar. Luego hubo retrasos en las entregas, falta de stock. Bueno, un auténtico lío que no pudieron hacer peor y que disparó el mercado negro de estos dispositivos. Google. Y Google sigue a la deriva en algunas áreas. No sé si os acordaréis de que el año pasado dimos a las Google Glass como uno de los desastres tecnológicos de 2014. ¿Casualidad? No lo creo. A primeros de año Google dijo: nos vamos a replantear toda esta situación. Y dejaron colgados pues a un montón de usuarios y desarrolladores que ya habían apostado por las Google Glass. Por fin aceptaron el fracaso de Google Plus, porque claro, es que nos lo querían meter por los ojos. Y al final han tenido que desasociarlo a todos los servicios a los que era obligatorio asociarlo si querías utilizarlo, como por ejemplo YouTube, que ya sabemos que estabais súper hartos, y nosotros también, de que ambos servicios estuviesen asociados. Amigos, el fin de la Plus dictadura ha llegado. Por el camino se encontraron con que algunos usuarios hacían un poquito el vándalo con su herramienta de Google Rutas. ¿Os acordáis del Android Meon? ¡Regreso al futuro! No, no os asustéis. No es que crea que Regreso al futuro ha sido un fracaso. De hecho, lo hubiese sido hace un montón de años. Ya no. Sino que justo 2015, pues nos lo mostraban como un lugar estupendo, con aerodeslizadores que no han llegado. A cambio nos han querido colar estos overboard de palo
que van con ruedas, que se deslizan por el suelo y que sinceramente no tienen absolutamente nada que ver con aquel fantástico monopatín por el que se deslizaba Marty McFly por encima de una fuente. ¡Twitter! El parque de usuarios de Twitter parece que está más que estancado. Y si no estancado, crece muy poquito, al contrario de lo que sucede con los usuarios de otras redes sociales como por ejemplo Facebook, Instagram o Snapchat. A esto se le suma el hecho de que sus valores en bolsa pues no acaban de despegar como a ellos les gustaría. Parece ser que la gente de Twitter va a necesitar algo más que corazones para solventar esta situación. ¡Reddit! La gente de Reddit también la lió parda. Una moderadora puso en un subforo una cosa que no debió gustar mucho a Reddit y entonces la censuraron y la despidieron. Los usuarios de este subforo se sublevaron y empezaron a hacer de todo en Reddit. El caso es que al final la jefa de Reddit acabó dimitiendo, o la acabaron dimitiendo para poder solventar toda esta situación y que Reddit no se fuese hundiendo más y más. Es lo que tienen los foros, el cliente siempre tiene la razón. Volkswagen. Sin duda uno de los escándalos más gordos de este año ha sido el de Volkswagen, que no tiene que ver estrictamente con la parte tecnológica, pero como la tecnología se utilizó como medio para poder mentir con respecto a la emisión de gases, pues lo comentamos y para ver si este tipo de cosas pues no vuelven a suceder, porque al final esto tiene un trasfondo político e empresarial en el que los directivos querían engañar a consumidores, usuarios y demás. El tema está en que una vez que se ha tirado de la manta de un grupo como Volkswagen, parece ser que hay otras compañías que están haciendo más de lo mismo. HTC. Puede que el M9 no se pueda considerar un desastre en sí mismo como smartphone, pero sin duda alguna no ha sido el dispositivo que tenía que haber hecho crecer a HTC durante este año. Lo intentaron a finales de año con el A9, pero su alto precio ha hecho que tampoco sea ese el teléfono que va a salvar a HTC, por lo menos en el año 2015. Qualcomm. Si nos vamos al hardware puro y duro, tenemos a un fabricante de procesadores, a Qualcomm, y a su Snapdragon 810, que ha sido el causante de llevarse por delante a fabricantes, es decir, a dispositivos móviles que integraban su procesador y que no ofrecía pues el rendimiento que se esperaba y que además se calentaba bastante. Parece que lo intentaron arreglar con la segunda versión del 810 y si bien es cierto que mejora y mejora bastante, tampoco es la solución que estaban esperando ni ellos ni nosotros, los usuarios. El caso es que parece que acaban de presentar el 820 y no pinta mucho mejor. Será 2016 también un año complicado para Qualcomm. Samsung. El tímido Note 5, que se vende prácticamente solo en Estados Unidos, también ha sido el protagonista de uno de los fallos a destacar este año. Bueno, quizás no él propiamente dicho, sino su S Pen. El S Pen encaja perfectamente en el cuerpo en un sentido, pero si lo metemos en el sentido contrario, que también encaja, resulta que acabamos rompiendo el interruptor que hace que detecte la salida del S Pen. El caso es que guardar el lápiz al revés es más habitual de lo que parece, haciendo que la reparación de ese interruptor sea excesivamente cara. Un fallo de diseño que en un dispositivo de esas características no se puede permitir Samsung. Kickstarter. Bueno, no es que Kickstarter como tal haya tenido ningún problema, pero sí algunas de las empresas que han querido recaudar financiación a través de esta plataforma. Una de ellas lo que quería hacer era fabricar un dron que se llamaba Zano. Bueno, es más, consiguió más de 3 millones de dólares y consiguió fabricarlo. Fabricó 600 unidades. Del resto de los más de 3.000 y pico que se estaban esperando, todavía siguen esperando. El CEO desapareció, se fue de parranda y nunca más se supo, aunque la empresa promete que se mandarán estos drones, pero todavía el resto de los usuarios no ha recibido nada. Tidal. Jay-Z, Madonna, Coldplay o Alicia Keys. Todos ellos tenían algo en común y es que habían creado una red musical de streaming de alta calidad llamada Tidal. Tener unos padrinos de excepción no siempre garantiza el éxito y más cuando estás cobrando un dineral por la suscripción y cuando el catálogo es más bien escaso. Otro de los desastres tecnológicos los encontramos en los mundiales de atletismo. Sí, ahí. Porque Usain Bolt atraviesa la meta y de repente un cámara se tropieza con su Segway y acaba chocando contra él. Imaginaos que lesiona a Usain Bolt. O sea, ¿os podéis imaginar eso? Bueno, pues no lo lesionó, pero desde luego
¡Qué desastre! Y para rematar la jugada, la que lió hace unos días un dron que estaba grabando esquí de descenso hasta que cayó justo al lado de uno de los esquiadores en plena competición. Os podéis imaginar que después de esto, pues prohibieron los drones. Y vaya el chasco que se tuvo que llevar el astronauta Tim Peake cuando llamó desde la Estación Internacional a su casa para felicitar la Navidad. Chasco porque se equivocó de número. Así que no sabemos exactamente con quién tuvo la conversación, pero vamos, que las conferencias con la Tierra no deben ser baratas. ¿Os imagináis esto de: hola, ¿está la Tierra? ¿Sí? Dígala que se ponga. Juego de Tronos. Atención, spoiler. Bueno, mini spoiler. Bueno, tampoco es que sea un spoiler como tal. Además, si no habéis terminado ya de ver la 5ª temporada de Juego de Tronos, ¿qué estáis haciendo aquí? Bueno, por lo menos habéis llegado al final del vídeo. Pero, ¿qué pasa con Jon Snow y Juego de Tronos? ¿Qué pasa? Por favor, que de repente nos dejan así al final de la 5ª temporada y luego vemos fotos, rodajes. ¿Qué pasa con Jon Snow? ¿De verdad nos vais a hacer esperar hasta que salga la 6ª temporada? ¡Y sin libros! Y hasta aquí nuestro repaso de los desastres tecnológicos de este año 2015. Esperamos que 2016 nos traiga otros cuantos, más divertidos, por supuesto, pero que no sean los vuestros, que tengáis un año 2016 estupendo y plagado de éxitos. Nos vemos en el siguiente videorama.